Así, por ejemplo, están las cosas en Israel. Hezbollah anunció el martes la muerte de 2 de sus miembros en ataques del ejército israelí. Por su parte, el ejército israelí anunció haber eliminado a un importante combatiente de la unidad de defensa aérea de Hezbollah en el sur del Líbano. También indicó que eliminó a un combatiente importante de las fuerzas de Al-Radwan, la unidad de élite de Hezbollah. Pocas horas después, el movimiento proiraní anunció que en respuesta a las muertes atacó con drones 2 posiciones militares en el norte de Israel. El Hezbollah libanés intercambia disparos diarios con Israel desde el inicio de la guerra entre ese país y el Hamás palestino en la Franja de Gaza hace más de 6 meses. Israel responde bombardeando objetivos en el Líbano y sus drones apuntan regularmente a combatientes y líderes del movimiento proiraní. En los últimos 6 meses, unas 380 personas han muerto del lado libanés, según un recuento de la France Press, mientras que en el norte de Israel murieron 11 soldados y 8 civiles, de acuerdo con el ejército. Decenas de miles de habitantes han tenido que huir de la zona a ambos lados de la frontera. Y así están las cosas en la otra guerra, en Ucrania. Un bombardeo ruso destruyó una torre de televisión en Yarkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, en medio de las advertencias de Kiev de un periodo difícil en el frente a partir del próximo mes. La estructura de 240 metros, que ya había sufrido daños en otro ataque de Rusia en marzo de 2022, se derrumbó por la mitad. El gobierno regional informó que no hubo víctimas. La ciudad de Yarkov, donde vivían más de 1,4 millones de personas antes de la guerra y situada cerca de la frontera rusa, ha sido atacada con más frecuencia por Moscú en las últimas semanas. Durante la jornada también se produjeron avances rusos en el frente. Moscú reivindicó la toma del pueblo de Novomikhailivka, a unos 30 kilómetros de Donetsk y cerca de Vuhledar, una ciudad en la encrucijada de los frentes sur y este que Rusia intenta conquistar desde hace 2 años. Varias ciudades han caído en manos rusas en las últimas semanas, en un momento en que el ejército ucraniano se enfrenta a una escasez de municiones y soldados. Moscú logró tomar Avdiivka en febrero y ahora intenta conquistar Chasiv Yar, otra ciudad estratégica. Un gran gusto decirle bienvenido al juez Alberto Milián, ex oficial de contrainteligencia de las Fuerzas Armadas estadounidenses y un analista de temas internacionales que es un lujo para nuestro programa. Caballero, gracias por estar aquí. Gracias, Pedro. Un placer, como siempre. Empecemos por Ucrania. Increíble, ¿verdad?, que llega un momento en que tengan que estar racionando las municiones y que haya lugares de los que tienen que retirarse porque no tienen proyectiles para defenderse o atacar. Bueno, para darte una cifra solamente, ellos están disparando una respuesta en un cañón de artillería por cada 10 que le lance Rusia. Así que yo creo que esta votación de la semana pasada, que estoy seguro que lo va a aprobar el Senado, porque el Senado previamente había aprobado este proyecto de ley, es crucial para ellos. Y creo que también, porque los Estados Unidos tienen la tendencia, como todos los aliados nuestros de la OTAN, de almacenar armas en Europa, preparándose para una guerra contra Rusia precisamente, creo que dentro de una semana o menos van a tener todo lo que necesiten para continuar la batalla. Así que de los 3 países, de los 3 proyectos de financiamiento que hablaste, yo creo que este es el más crucial, porque creo que Ucrania está en una situación desesperada y es muy probable que en unos meses, si Rusia tiene los recursos, va a lanzar otra ofensiva. Y Ucrania, por supuesto, a pesar de los avances que han tomado, y creo que Ucrania, desde el punto de vista estratégico, han estado ganando esta guerra, creo que pueden lanzar otro contraataque para seguir destruyendo lo que es el ejército de Rusia, que está en una situación patética. Es decir, Putin tuvo que hace poco firmar una ley para crear otra ola de servicio no voluntario, es decir, de forzar a rusos que vayan a pelear, y la moral no está buena en el ejército ruso y las críticas van avanzando. Pero yo creo que esto ha sido un acto magnífico y me alegro que ahora que estamos hablando del aniversario de Playa Girón la semana pasada, que en este caso los Estados Unidos no están fracasando como lo hizo en Vietnam y como lo hizo en Afganistán. Un detalle fascinante, que se generara esta alianza temporal, este hecho bipartidista en el que se dejó afuera a los extremos.
¿no? Y en el que votaron una cantidad de demócratas con los republicanos moderados, y los que quedaron afuera están enojados. Incluso esto le podría costar el puesto al presidente de la Cámara de Representantes. Me llamó la atención el uso de esa frase: él tiene la oportunidad, dijo alguien, de ser Chamberlain o de ser Churchill. Y entonces, cuando se habló de esto, Chamberlain era el primer ministro británico que dijo: no, a Hitler lo podemos... perdón, el canciller británico que dijo: a Hitler, si le dejamos que se quede con ese pequeño territorio, resolvemos el problema. Ya sabemos lo que pasó. Y Churchill fue el de los pantalones, que básicamente se enfrentó solo con Inglaterra al monstruo. Johnson eligió, aunque fuera por un ratito y sin que haya balazos en Estados Unidos, ser Churchill. Creo que sí, y como lo hizo Zelensky ahora, que era un hombre que se burlaban de él porque era un actor de comedia. La realidad es que los hombres, algunas veces las circunstancias lo hacen. Y es verdad lo que dice Chamberlain. Chamberlain le dio la mano a Hitler, firmó un tratado con Hitler y regresó a Inglaterra diciendo: con ese tratado va a haber paz en nuestro tiempo. Y claro, poco tiempo después, en septiembre del 39, comenzó la guerra más grande que había visto el mundo, que fue un desastre para todo el mundo y destruyó a toda Europa. Yo creo que Johnson en este momento hay que aplaudirlo como un estadista. Se separó del extremo partidista del Partido Republicano, que aparentemente se ha olvidado de la Guerra Fría, se ha olvidado que Putin era director o jefe de la KGB, se ha olvidado de lo que pasó en Afganistán cuando los rusos invadieron y mataron un sinnúmero de civiles, se ha olvidado de todo lo que ha ocurrido durante la Guerra Fría. Pero yo creo que él va a triunfar, porque recuérdate que los demócratas, cuando viene la votación para mantenerlo como presidente de la Cámara, los demócratas lo pueden respaldar. Y me alegra mucho de ver personas del sur de la Florida como Carlos Jiménez y María Elvira Salazar, que sí públicamente, incluyendo Mario Díaz Balart, salieron públicamente respaldando a Johnson, porque nosotros somos víctimas de esa agresión rusa. En aquel momento se llamaba la Unión Soviética, pero yo creo que Johnson es el hombre del momento y se ha aliado a Zelensky y le ha dado lo que necesita Ucrania para no solamente defenderse, pero para triunfar. ¿Le preocupa que pueda registrarse una ofensiva relámpago de los rusos? Porque vamos a suponer que, como dice usted, con lo que hay almacenado en Europa comienzan a entregarle a Ucrania. Igual llevaría un poco más de tiempo que dentro de Ucrania, por las dificultades logísticas, se pueda proveer de las municiones necesarias a todas las unidades, y que los rusos, sabiendo que tienen esta oportunidad, estas pocas semanas, de repente traten de lanzar un ataque masivo. Bueno, ellos pueden lanzarlo como lo trataron de hacer inicialmente, pero los ucranianos aparentemente son muy capacitados en lo que se llama la defensa activa. Es decir, ellos permiten que se vaya entrando el invasor, y cuando ya se va sobreextendiendo la logística de los rusos, que no es buena, y se vaya sobreextendiendo las líneas de comunicación, entonces lanzan un contraataque. Mira, lo que yo vi en esa operación defendiendo a Ucrania ha demostrado una capacidad no solamente estratégica, pero operacional y táctica, para dejar que el enemigo se sienta cómodo. ¿Te acuerdas aquella línea, Pedro, que tenía como 40 kilómetros? Que eso fue una estupidez garrafal de parte del ejército ruso. Sí. Pero los ucranianos supieron explotar esa situación. Entonces, yo no temo. Si ellos saben que las municiones vienen, y recuérdate que la gran mayoría del territorio de Ucrania está libre. Por eso Putin estaba diciendo hace poco de que ellos iban a atacar a los centros donde estaban esas armas o donde venían esas armas. Yo creo que Putin está desesperado. Yo creo que Putin hace menos de 2 días dijo que esto pudiera crear un enfrentamiento entre los Estados Unidos y Rusia. Pero él está, como decimos los cubanos, bloqueando. Está bloqueando porque es un hombre que ha desperdiciado mucho de su capital político y de su capital militar. Fíjate que este año, por segunda vez en 2 años seguidos, él no va a celebrar... Perdona, que tengo aspirina aquí, que me está siempre ser protagonista, que no han celebrado ese aniversario. Así que creo que eso demuestra que él no está en las mejores situaciones. Perdona, pero se pasa 23 horas al día conmigo y no es suficiente. Y ahora estamos en la casa y se encaprichó. Yo creo que cuando llegue hoy, Pedro se dice, déjame ver lo que está pasando a mí. Pero padre, yo estoy muy optimista.
optimista. Para quienes por primera vez la ven, Aspirina, que es la mascota, bueno, es familia del juez Alberto Milián, tiene ese nombre porque le quita dolores de cabeza que se encuentra en la corte. Bueno, Pedro, me quitan todos los dolores. De todo tipo. Qué maravilla. Un abrazo para usted, mil gracias y cariños a Aspirina. Igualmente, Pedro, ya está muy agradecida, te están mirando aquí en el televisor. Muchísimas gracias. De este capítulo nos vamos a una pausa. Al regresar, una jornada complicada para el expresidente Trump en el juicio que está enfrentando en Nueva York.